Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que habíamos abordado en el programa anterior titulado Soplan vientos de cambio en los Estados Unidos. En esta segunda parte voy a referirme específicamente al tema de la reelección. A ver qué posibilidades reales tiene el presidente actual Donald Trump de resultar reelecto presidente en la contienda del próximo mes de noviembre. Para ello voy a acudir a la historia en primer lugar. Voy a presentarles un cuadro donde observamos en los últimos 60 años las posibilidades de reelección de los presidentes en ejercicio. El primer caso se presenta en el año 1968 cuando Lyndon B. Johnson no se postula a la reelección. Él había ganado una primera elección 4 años antes, después de haber sustituido a John Kennedy en la presidencia. Pero la crisis económica y sobre todo el problemón en que había metido a su país por la guerra de Vietnam lo llevan a desechar la opción de postularse a la reelección. Y en efecto, su partido, el Partido Demócrata, pierde las elecciones en ese año de 1968 frente al Partido Republicano liderado entonces por Richard Nixon. 8 años después se presenta a la reelección el presidente Gerald Ford, quien había sustituido también como vicepresidente al presidente anterior Richard Nixon, que se vio obligado a renunciar por el escándalo de Watergate. Gerald Ford no logra salir triunfador en esas elecciones porque también tuvo un desempeño muy crítico con la situación económica del país y al mismo tiempo por las secuelas de ese escándalo de corrupción que correspondió al Watergate. Una de sus primeras medidas al asumir el mandato como sustituto de Nixon fue darle a este último un indulto. Y eso fue muy mal visto por la población estadounidense. 4 años más tarde, el presidente Jimmy Carter, que había ganado las elecciones del 76, se postula a la reelección y pierde. Él también tuvo que hacerle frente a unas dificultades de orden económico. Se enfrentó también a la grave crisis de los rehenes en la Embajada de los Estados Unidos en Irán y llevó adelante las negociaciones para regresarle a Panamá su canal. Todo eso le hizo muy difícil la contienda electoral y perdió en el año 1980 con Ronald Reagan. Posteriormente, en el año 1992, 12 años después, George Bush no puede revalidar su condición de presidente porque pierde con Bill Clinton, hasta ahora un gran desconocido, y también a George Bush le ocurre problemas serios en la economía interna. Se produjo la invasión a Panamá, la invasión a Irak y tuvo que enfrentar muchas dificultades por su política exterior. Recordemos que George Bush padre estuvo dirigiendo la CIA antes de ser presidente de la República. Tenemos pues que hay 3 presidentes que no lograron ser reelegidos y un cuarto, Johnson, que ni siquiera se presentó como candidato. Posteriormente, en los años 2000, 2008 y 2016, los partidos gobernantes pierden el poder. En el 2000 el Partido Demócrata, en el 2008 el Partido Republicano y en el 2016 el Partido Demócrata otra vez. No hubo
reelección porque ya los candidatos a esas elecciones habían finalizado sus 2 periodos máximos como presidentes de los Estados Unidos. Esos cambios en la presidencia de los Estados Unidos provienen de la segunda enmienda que se le hizo a la Constitución en el año 46 para evitar la reelección indefinida, ya que el entonces presidente anterior, Franklin Delano Roosevelt, había tenido 4 periodos consecutivos siendo presidente de la República y falleciendo en el ejercicio de su cargo. Hay 3 elementos de orden importantes a tomar en cuenta como adversos a la reelección: las crisis económicas, las crisis de relaciones internacionales y los conflictos bélicos en que se vieron envueltos esos países bajo la presidencia de esos gobernantes que intentaron ser reelectos. Digo esto porque hay que analizar cuáles son las condiciones que enfrenta el candidato presidente Donald Trump con la crisis económica, una secuela terrible del coronavirus, las situaciones de confrontación internacional que ha tenido con grandes potencias como China, como Rusia, y sus actitudes beligerantes y supremacistas en algunas oportunidades. Ahí tenemos pues un primer elemento, un primer piso que ya habla de ciertas dificultades para la reelección. Voy ahora a referirme a condiciones de orden astrológico y para ello voy a tomar en cuenta los candidatos, sus mapas de nacimiento y las condiciones astrológicas que se están dando en este momento. Tenemos el caso fundamental, porque lo que nos interesa es el tema de reelección o no reelección de Donald Trump. Donald Trump nace el 14 de junio del año 46, el mismo día que se produce un eclipse total de luna a 23 grados del signo de Sagitario. Hago esta observación porque las personas que nacen con un eclipse total de luna o de sol suelen ser personas muy predestinadas. Un caso similar ocurrió con el Papa Juan Pablo II, nacido un día de eclipse total de sol y fallecido unos días antes de otro eclipse de sol. Pues bien, el señor Donald Trump tiene, por una parte, la condición de ser un presidente con un carácter fuerte que domina muy bien los medios comunicacionales como buen Géminis, pero resulta que en diciembre de este año, el 14 de diciembre para ser más exactos, se va a producir un eclipse total de sol en el mismo punto en que estaba la luna eclipsada natal de Donald Trump. Ya eso de por sí nos dice que no las tiene tanto a su favor. El planeta Mercurio, regente del signo de Géminis y por lo tanto de Donald Trump, va a estar ese día de la elección en proceso de retrogradación, prácticamente detenido. Y eso también es otro factor que no le ayuda. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta la posición del planeta Saturno. ¿Por qué Saturno es el que representa el poder y la autoridad? Donald Trump nació con Saturno a 23 grados del signo de Capricornio. Y a 23 grados del signo de Capricornio se está produciendo en estos momentos la conjunción entre los planetas Júpiter y Plutón. Y para el día electoral van a estar prácticamente los 3 planetas, Júpiter, Saturno y Plutón, muy cerca del Saturno natal del presidente Trump. Júpiter representa expansión, Saturno representa poder y autoridad,
y Plutón representa eliminación, muerte, transformación profunda. Hay pues indicios de orden astrológico para pensar que el señor Trump no las tiene todas consigo desde el punto de vista astrológico. Otros candidatos podrían ser John Biden, que no tiene un mapa natal que llame poderosamente la atención, pero sí podemos señalar que por haber nacido en la fecha en que nació, 20 de noviembre del año 42, tiene al planeta Saturno en una posición destacada en el cielo a 9 grados del signo de Géminis. Y en ese punto va a ocurrir un eclipse de luna el día 30 de noviembre, es decir, apenas 27 días después de la elección. ¿Qué significará un eclipse lunar sobre el Saturno, autoridad, poder, gobierno de Biden? Si fuera actual presidente, como es el caso de Trump, podríamos decir que no es nada favorable. Pero como lo que es simplemente un candidato, ese eclipse pudiera dar visos de que le favorecería la contienda electoral. Por último, recientemente, el mismo día del cumpleaños de los Estados Unidos, se lanzó a la presidencia, mostró su inclinación a postularse candidato a la presidencia el señor Kanye West. Es también un geminiano con una conjunción del Sol con Júpiter, con una conjunción de Venus con Marte y sobre todo el planeta Urano estaba, cuando nació en el año 77, a 8 grados del signo de Escorpio, exactamente a 180 grados de donde se encuentra actualmente, a 8 grados del signo de Tauro. Es lo que se conoce como una oposición de Urano con Urano, y cuando se produce una oposición de Urano con el Urano natal, que eso ocurre una sola vez en la vida, alrededor de los 42-43 años, que es la edad del señor West, quiere decir que hay un cambio bien importante en su vida. No necesariamente quiere decir que alcanzará la presidencia, pero sí que se va a proyectar mucho hacia el futuro. Por último, veamos cuáles son las condiciones astrales específicas del próximo 3 de noviembre, día electoral. Ese día vamos a tener 4 condiciones importantes. Esas condiciones importantes son las siguientes. La luna está en un proceso de mengua. Es lo que se conoce como una luna gibosa menguante. Ya fue luna llena y está reduciendo su tamaño y su luz, sin llegar todavía a ser menguante. Es una luna que estará transitando ese día por el día de Géminis, por el signo de Géminis, signo que corresponde tanto al presidente Trump como al posible candidato West. ¿Cuándo ha ocurrido una luna llena disminuyendo para convertirse en menguante en procesos electorales? Solamente 2 veces en los últimos 60 años. En 1960, cuando ganó John Kennedy la presidencia y cambia el Partido Demócrata, accede al poder, y en 1976, cuando también gana el Partido Demócrata con el ascenso de Jimmy Carter al poder. Quiere decir que la luna gibosa menguante favorece más, o ha favorecido en las 2 oportunidades anteriores, al Partido Demócrata. Otra condición importantísima es Mercurio va a estar retrogradando ese día, se detiene para comenzar a avanzar. Ese cambio de dirección se produce al mediodía, lo que quiere decir que parte de la elección se hace con Mercurio retrógrado y otra parte con Mercurio directo, pero en realidad no es ni retrógrado ni directo. Es lo que se denomina un Mercurio estacionario.
no se mueve, ni para adelante ni para atrás. ¿Cuándo ha ocurrido otra elección en los últimos 60 años con Mercurio retrógrado? En 3 oportunidades anteriores. En 1960, cuando ganó Kennedy, Partido Demócrata. En 1980, cuando pierde el partido gobernante, en este caso demócrata, y accede Ronald Reagan al poder. Y en el año 2000, cuando accede George W. Bush al poder en unas elecciones muy polémicas, pero se da exactamente en las mismas condiciones que ahora, es decir, un Mercurio retrógrado que se convierte en directo el mismo día electoral y por lo tanto está estacionario. En el año 2012, cuando sí es reelecto Barack Obama a la presidencia, se produce también un Mercurio estacionario, pero en sentido inverso. Estaba directo y el mismo día de la elección va a comenzar luego a retrogradar. Esta será la primera vez en que el planeta Marte estará retrógrado en unas elecciones presidenciales, no solamente en los últimos 60 años, sino durante todo el siglo XX. Y el hecho más importante estaría relacionado con las 2 condiciones de Urano, Júpiter, Saturno y Plutón. Urano, que es el planeta de los grandes cambios, va a hacerle oposición exacta al Sol de ese momento de la elección. Esa oposición nos habla de un cambio profundo. ¿Cuándo se produjo alguna otra relación Sol-Urano? En el año 76, cuando estaban en conjunción, que cambia también el gobierno de republicano a demócrata con el triunfo de Carter, y en el año 2000, cuando ocurre a la inversa, pierde el Partido Demócrata y obtiene el triunfo muy reñido el Partido Republicano. Además, se está produciendo la triple conjunción en Capricornio de Júpiter con Saturno, del que hablamos en el primer programa, con el añadido de que Plutón, el planeta de las transformaciones, está en el medio de ellos dos. Es importante, por tanto, tomar en consideración estos aspectos de orden astrológico, compararlos con las condiciones sociales, políticas actuales y poder extraer algunas conclusiones. Solamente tengo una. Al presidente Donald Trump le será cuesta arriba lograr la reelección. Así llegamos al final del programa, este segundo programa sobre ese tema. Espero que les sea útil, que sea de su agrado. Les invito a seguirme a través de las redes. Aquí mismo en el canal YouTube, en la presentación, aparecen cuáles son los enlaces en Twitter, en Instagram, etc. En Instagram específicamente me pueden seguir por esta dirección, @jgom, la palabra J, el número 9 y la terminación OM, jgom. Fue un placer haberlos acompañado en este rato y haber compartido con ustedes el producto de estas investigaciones. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.